Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver un vídeo resumen sobre el tema 4 de lengua. Lánzate a la aventura. Comencemos por las palabras homófonas. Como ya hemos visto en clase, las palabras homófonas son aquellas que tienen un igual, pero se escriben de distinta forma y tienen diferentes significados. Por ejemplo, la palabra bota o la palabra grava. Y ahora te propongo esta tarea para que realices en tu cuaderno. Subraya de estas 3 oraciones las palabras que tú consideras que son homófonas y completa con las siguientes palabras homófonas las 2 oraciones que tienes en la parte inferior de la pantalla. Vamos a hablar de los pronombres personales. Los pronombres personales nos sirven para nombrar a personas, animales u objetos sin tener que decir su nombre. Podemos utilizar pronombres de primera persona, de segunda o de tercera persona. Los pronombres de primera persona nombran a quien habla, por ejemplo, yo o nosotras. Los pronombres de segunda persona nombran a quien está escuchando, tú o vosotras. Y los pronombres de tercera persona nombran a la persona de quien se está hablando, ella o ellos. Los pronombres personales podemos clasificarlos en tónicos, que pueden aparecer solos, por ejemplo, yo, tú, él, o en átonos, que siempre van a estar acompañando a un verbo. Por ejemplo, me gustó. Y aquí tenemos una pequeña tabla donde podemos encontrar los pronombres en primera, segunda y tercera persona, clasificados en singular y plural, y según sean tónicos o átonos. Vamos a realizar ahora estos 2 ejercicios en el cuaderno. En la primera tabla tienes que indicar la persona y el número de estos pronombres personales. Nosotros, ella, consigo, yo, ustedes y les. En el segundo ejercicio debes de rodear los pronombres personales en estas oraciones y después clasificarlos en una pequeña tabla que construyas en tu cuaderno, en pronombres tónicos o pronombres átonos. Y para finalizar, nuestro consejo ortográfico de esta unidad. ¿Cuándo utilizamos los signos de puntuación de cierre? El punto, por todos conocidos, nos indica el final de un enunciado afirmativo o negativo. Por ejemplo, viajar es muy interesante. No hay nada más que me guste más. Hay 3 tipos de punto, como todos ya sabemos. El punto y seguido, que se escribe al final de un enunciado cuando el texto continúa en la misma línea. El punto y aparte, que se escribe al final de un párrafo cuando el texto continúa en otra línea. Y el punto y final, que se escribe al final de un texto. También tenemos los signos de interrogación, que nos indican el principio y el final de un enunciado interrogativo. Por ejemplo, ¿dónde está la bicicleta? Y los signos de exclamación, que nos indican el principio y el final de un enunciado exclamativo. Por ejemplo, ¿qué pronto has llegado? Y vemos en este tema el punto y coma, que nos indica una pausa en la lectura
un poquito más prolongada que la pausa de la coma y un poquito más pequeña que la pausa del punto. ¿Cuándo utilizamos el punto y coma? Pues por ejemplo, para separar los elementos de una enumeración cuando ya hay alguna coma en los elementos que estamos enunciando. Por ejemplo, Adrián, coma, tú jugarás al baloncesto, punto y coma. Marta, coma, al fútbol, punto y coma. Y Eva, coma, al tenis. También utilizaremos el punto y coma antes de escribir las palabras, sin embargo, en cambio y no obstante. Y para acabar, la coma, que nos indica una pequeña pausa breve en la lectura y se utiliza para separar las palabras de una numeración. Por ejemplo, he comprado verdura, pescado, fruta y pan. Antes del último elemento de una enumeración nunca se pone una coma, sino que se pone la letra Y, la E, la O la palabra ni. Para separar del resto de la oración el nombre de la persona a quien nos dirigimos, Marta, no te olvides pasar la revisión al coche. Para separar expresiones como es decir, por ejemplo, en fin, por último, me gustan los productos lácteos, por ejemplo, la mantequilla. Y para introducir aclaraciones. Mi tía, la aclaración, que vive en Cádiz, se llama Ana. Y entre la familia de los puntos tenemos los dos puntos que indican una pausa equivalente al punto y se utilizan de la siguiente manera. A continuación del saludo de las cartas, después de anunciar una enumeración, para introducir las palabras de alguien después de verbos como decir, preguntar o exclamar. Y ahora nos vamos al cuaderno. Tenemos aquí un texto con algunos huecos donde tenemos que escribir los signos de puntuación que consideremos adecuados. Después, en tu cuaderno, une para qué sirve cada uno de los puntos. Marca el uso de los dos puntos que han aparecido en el texto anterior y también indica qué tipo de comas han aparecido. Y con esto hemos llegado al final y hemos hecho un buen repaso del tema 4 de lengua.